Muy bueno. Buenos días. Javier, ¿me confirmás que ya estamos conectados en el canal de YouTube? Ya lo estamos. Perfecto. Bueno, buenos días para todos. Es un placer poder estar realizando este lanzamiento en la Argentina de Celebration. Hoy es el lanzamiento oficial, nos hubiera gustado que fuera de otra forma, pero bueno, el tema de la pandemia nos lleva a hacerlo por esta vía. Celebration es una variedad que ya está probado en los grandes centros de césped del mundo y tenemos la alegría de haber cerrado un convenio con la gente de Sot Solutions de producción de césped exclusiva en Argentina. Estamos produciendo bajo la patente de ellos. Y bueno, hoy tenemos la alegría de ya poder ofrecerla en el mercado. Hoy nos van a acompañar en esta presentación Roberto Gurgel de Sot Solutions. Es ingeniero agrónomo recibido de la Universidad de ESALC de USP en Brasil en 1985. Él trabajó durante 7 años como criador de soja y después empezó en el mercado del césped, primero en Itogras, que es una productora de panes de césped muy grande de Brasil. Luego fue el criador de Zoysia Empire y finalmente a partir de ahí hace 17 años que trabaja en Sot Solutions, en la industria del césped en Estados Unidos, particularmente en Texas. Hello Roberto, how are you? I'm good. Thank you for this opportunity, and I'm happy and excited to be here with you guys and speak a little bit about celebration. Bueno, Roberto nos agradece la oportunidad y bueno, dice que está muy contento de poder participar en esta presentación y contarnos más de Celebration. Luego también participa de esta charla Lindy Murph. Lindy es productor de césped en Estados Unidos, es la segunda generación, su padre inició el negocio en los 70, hoy producen 3.700 acres de césped, 1.500 hectáreas, para que vean el tamaño de lo que ellos hacen allí, es una cosa impresionante. Producen 9 especies distintas y una de las cuales produce es Celebration y es por eso que hoy va a compartir la experiencia con nosotros. Hello Lindy, how are you? Good morning. It's good to be here with you guys. I'm here for your questions. If I can help, I would love to help. Muchas gracias, Lindy. Bueno, también nos acompaña José María Alderete. José María trabaja en Chivas de Guadalajara, en México. Él es el subdirector de operaciones del Estadio Akron, del grupo OmniLife de Chivas. Buenos días, José María, ¿cómo te va? Bien, Jorge, buen día a todos y muchas gracias por invitarnos. Nosotros estamos encantados de participar y de compartir esta gran experiencia que hemos tenido al día de hoy con este maravilloso césped que es Celebration. Bueno, muchísimas gracias a ti, José María, muchas gracias. Por último, Gerardo Albornoz, que es el asesor de los campos deportivos de AFA y de la Copa Argentina. Nos va a acompañar y presentar su experiencia, su corta experiencia con Celebration, dado que a principios de año tuvimos el agrado de poder realizar un primer proyecto en los predios de la Asociación de Fútbol Argentino. Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, muy contento de hacer la primera experiencia de la especie en la Argentina. Como vos decías, lamentablemente no la pudimos todavía conocer en la práctica, pero en lo funcional, pero el desarrollo es el esperado, colma las expectativas y bueno, esperando poder tener el uso que se le va a dar a esto y bueno, reconocer las propiedades de la especie. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contarles un poco a la audiencia que la idea de la presentación es primero contarles que Roberto nos va a contar todas las bondades de Celebration.
Luego se le harán un par de preguntas que el público quiera a Roberto. Siempre van a ser acotado por una cuestión de tiempo las preguntas. Se seleccionarán 2 o 3 preguntas. Luego empezaremos con las experiencias de los distintos productores, de gente que trabaja en el día a día con el césped, y a cada uno le podremos hacer 2 o 3 preguntas. Finalmente, para liberar a la gente que tan amablemente participa de esta reunión, los vamos a liberar a quienes no se puedan quedar, y ahí sí nos vamos a quedar la gente de Nuevos Verdes contestando más preguntas durante un rato. Así que bueno, sin más, les agradezco a todos los que nos están escuchando y a todos los que están participando de la charla. Perdón, me olvidé de presentar a la gente de la casa, me olvidé de presentarlo a Leandro. Leandro Borgo es nuestro gerente general en Buenos Aires, y quien les habla, que soy Jorge Clement, que soy el gerente de la empresa en Argentina, y básicamente me ocupo de la producción en Mendoza y colaboro en Buenos Aires. También lo tenemos a Javier Jana, que es socio de la empresa, también participando de la reunión. Bueno, buenos días, Leandro. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Dale. entonces vamos a arrancar con la presentación. Roberto, you can start. All right, let's get started. Yeah, thank you again for the opportunity, and we're going to talk a little bit about the technical characteristics of Celebration. And so let's go to the first slide. Before I talk to guys about Celebration, I just want to mention a few things about Sod Solutions. Sod Solutions, the company that I work for, is a company that does not produce grass. We develop new varieties in collaboration with universities, and then we license the sod producers to grow our products in the US and other countries. So basically, we develop new varieties and then we put them on the market, and we help promote and market the grasses on the market. Bueno, Roberto, primero que nada nos agradece la oportunidad nuevamente y nos va a hablar de las características principales de Celebration. Pero en primer lugar quería presentar la empresa, la compañía para la cual trabaja. Sod Solutions es una compañía que no produce césped, sino que se dedica a desarrollar nuevas variedades en convenio con universidades y ponerlas al alcance de la comunidad por medio de los productores como nosotros, como Nuevos Verdes. La idea de ellos es que estos nuevos productos que ellos producen, valga la redundancia, generen beneficios a todos los eslabones de la cadena. Next. And so let's talk a little bit about Celebration. Celebration is a Bermuda grass that was initially developed in Australia in the late 1990s, and it was introduced in the US by Sod Solutions. Celebration, nos cuenta Roberto, que es una especie, una bermuda, un varietal de bermuda originario de Australia, que fue introducido en Estados Unidos a fines de la década del 90. Yes, and Celebration has some very good characteristics, and I would mention 4 primary and very important characteristics. Celebration has a very good drought tolerance. It has a very good shade tolerance for a Bermuda grass. It also grows and recovers really fast from wear and other injuries. And lastly, but very important too, it has a very good and strong root system. Celebration tiene 4 características principales que lo hacen ser una excelente variedad de bermuda. La primera es su tolerancia a la sequía. En segundo lugar, podemos hablar de su tolerancia a la sombra. Una tercera característica que es la rápida recuperación ante daños y su rápido crecimiento. Y por último, una extraordinaria cabellera radicular,
un sistema radicular muy profundo que lo hace tener mucha adaptabilidad. Next. And so those 4 characteristics, along with some other characteristics, allow Celebration to be used on golf courses, on sport fields, from soccer to American football to baseball, but also on homes, on projects that are, large projects like industrial projects, and also in commercial projects too. Esas características que vimos permiten que Celebration sea excelente para el desarrollo en campos deportivos de tanto fútbol, rugby, béisbol, pero también que nos permita usarla en parques, tanto residenciales como comerciales y parques públicos, dado que las ventajas que provee nos permiten una adaptabilidad muy, muy grande. So here we have a chart with the main characteristics. One characteristic that I did not mention, but it's very important also, is the color. Celebration has a unique bluish green color, and that sets it apart from all the other Bermudas. If you have several Bermudas next to each other, it's hard to tell which one is which. But if you have Celebration there, you can really tell because it looks different with that bluish green color. Una de las características que no habíamos mencionado es el color de Celebration. Celebration tiene un color único, un color verde oscuro azulado, que es muy bonito y que lo hace distinguirse de las otras Bermudas. Si uno ve varias Bermudas una al lado de la otra, distinguiría a Celebration por su único color. And we can look at the green arrows there, and it talks about the other characteristics that I mentioned are important. One is the drought tolerance, which is very good. It's excellent. The shade tolerance, and the last one is the recovery from damage. And those are important characteristics, and I'll talk more about each one in a few moments. But I just want to highlight those here, and also talk a little bit about how important it is to mow Celebration, because Celebration grows fast, recovers fast, but it also grows very fast. And so you have to maintain the mowing to keep the quality. Bueno, las características que están remarcadas con las flechas verdes, tolerancia a sequía, tolerancia a la sombra, recuperación de daños, son muy importantes y vamos a ahondar en ellas enseguida. Pero algo que quiere destacar Roberto es que las características de Celebration hace que tenga un crecimiento muy veloz y por lo tanto para un correcto mantenimiento de esta especie es muy importante mantener la frecuencia de corte. La frecuencia de corte nos va a permitir mantener una calidad muy, muy linda de Celebration. Y let me add something, Roberto. Aquí Roberto nos contaba el otro día que si bien ellos ponen que la tolerancia a la sombra es media, en realidad tiene una excelente tolerancia a la sombra. Lo que pasa es que ellos lo hacen por una cuestión de prudencia, porque cuando uno le dice a la gente que tolera sombra, tienden a poner la especie bajo techo directamente, en un lugar de 100% de sombra, y si bien tiene una tolerancia excelente a media sombra, no es una tolerancia a sombra absoluta. Thank you. Perfecto. So, like I said, we're going to show a few slides here, but Celebration can be used in homes, parks, and sports. Aquí Roberto nos dice que nos muestra un par de fotos en donde pueden ver el uso residencial en la que acabamos de pasar. Esto es un parque público que es en Disney, en Epcot. Y bueno, acá ven algunos campos deportivos, golf, un estadio de béisbol y un estadio de fútbol. Aquí lo vemos también en golf, en distintos tees de salida y en fairways. Noten el color, que es un color precioso. Y por último, estos tees de salida y golf. Si ustedes ven en el tee de salida de aquí, de la foto superior derecha, van a ver que es un tee con mucha sombra
Eso en golf suele ser muy problemático y Celebration trae una gran solución para estas cosas. Perfecto. So with SOD Solutions, though, we want to make sure that we understand and we confirm all those characteristics. And so because of that, we decided to do some more specific research studies in collaboration with the universities to really find out more exactly those characteristics happen and to kind of have a backup information for our producers. Al haber notado en SOD Solution estas características únicas de Celebration, decidieron realizar estudios con universidades para corroborar estos aspectos de importancia que le permitirían realmente darle datos claros a los usuarios y a los productores de todas estas ventajas de Celebration. So we're going to talk about each characteristic and some of the research studies that support that. And the first one is going to be shade tolerance. But before I talk about the shade tolerance study done by Clemson, I just want to tell you guys a kind of an interesting story about the shade tolerance of Celebration. Bueno, algunos de los estudios que realizaron con universidades, el primero que vamos a ver es el de tolerancia al sombreado de Celebration. Pero antes de meternos de lleno en el estudio, Roberto quería contarnos una historia, una anécdota que le ha pasado con respecto a la tolerancia a la sombra. So many years ago, when we were first introducing Celebration on the market, especially here in Texas, we sent some Celebration to a landscaper in a different city, and he had ordered St. Augustine grass to put on a very shade backyard. But by mistake, instead of getting St. Augustine, which is good for shade, he received the Celebration and planted Celebration on a very heavy shade backyard. Bueno, muchos años atrás, cuando estaban arrancando con Celebration, un paisajista, parquista, les encargó césped y por error, en vez de enviarle gramillón, que como ustedes saben, como la grama bahiana, tiene alta tolerancia a la sombra, se le envió Celebration y lo instalaron en un lugar muy sombreado. So he called me and he said, we did a mistake here, and if you could come and take a look and see if this is going to survive, because this is a very heavy shade area. So I went over there, looked at the grass, and to my surprise, it was doing fairly well, but it was only 1 week old, so it was still a recent installation. So we decided to wait for it to establish. And about 3 months later, he called me again and he said, Roberto, you're not going to believe this. This is the best backyard that I have here, much better than any other grass. And so I went back there, took some pictures, and sure enough, it was looking really, really well for that condition. So at that point, we thought, well, this is special and we need to do a little more study on Celebration's shade tolerance. Bueno, la historia continúa. Este paisajista lo llamó a Roberto. Roberto fue una semana después a ver cómo andaba el césped y venía produciendo realmente bien, pero iba solo una semana. El tema es que 3 meses después, este paisajista lo vuelve a llamar a Roberto y le dice: esto es asombroso, este césped se ha comportado mejor que otros que están supuestamente nombrados para sombra. Y bueno, fue Roberto para allí, tomó fotos y comprobó visualmente lo que este paisajista decía, y es a partir de ahí que SOD Solutions decide ahondar en la investigación sobre la tolerancia de sombra de esta variedad. So based on that and other evidences, we decided to do a little more investigation on Celebration shade tolerance. And one of the studies was done by Clemson University.
they compared three varieties of Bermuda grasses: Celebration, Tifton 419, and Tiff Sport, and they had that in under 4 levels of shade. And they normally they rate the grass to turf quality, and they rate from 1 to 9, with 9 being the best and 1 being the worst. And so number 7 is a minimum acceptable quality. So a rate of 7 is an acceptable quality. And the study showed that Celebration has very good quality above 7, even at 58% shade, much more than any other Bermuda. Bueno, este estudio que le encargaron a la Universidad de Clemson fue una comparación de 4 niveles de sombreado entre 3 Bermuda Grass, Tiff Sport, Tifton 419 y Celebration. Los niveles de sombreado fueron 0, 41, 58 y 71%, y Celebration demostró tener una calidad de césped aceptable, que son bastante estrictos en la medición del aceptable. Es una calidad, ahora van a ver fotos, es muy muy buena. En Estados Unidos se mide la calidad de césped entre 0 y 9, y Celebration logró tener una calidad de 7, que es la calidad que ellos consideran mínima aceptable, incluso a un 58% de sombreado. The other thing that this study showed is that Celebration has that ability to do well under shade because it can more efficiently store carbohydrates on the root system. And the root system on Celebration is so strong and so big that it can store a lot of carbohydrates. So when there's no light available for Celebration to do photosynthesis and to generate some food, it uses the storage from the roots. And that's the technical explanation or scientific explanation to why Celebration does better in shade compared to other Bermuda grass. Lo otro que mostró este estudio es que Celebration tenía la capacidad de almacenar una mayor cantidad o mayor concentración de carbohidratos en sus raíces y rizomas. Y esto fue lo que le permitía a esta especie recurrir a esa concentración o ese almacenamiento de carbohidratos en los periodos de menos luz para mantener una aceptable calidad, una excelente calidad. Y es por eso que la Celebration fue capaz de hacerlo. See a few pictures that show how well Celebration does. There's a park here in the southeast Houston area. And then there's a tee box on the lower picture there that shows Celebration on the left and the 419 on the right. And you can see that there's not only a color difference, there is a density difference. So Celebration is much denser compared to 419. And that's important to recover and to maintain good quality. Bueno, aquí podemos ver en las fotos de arriba 2 parques en Houston, con gran cantidad de sombra, en donde Celebration lo está haciendo muy bien, digamos, está comportándose muy bien. Y en la foto de abajo es un tee de salida de un golf, en donde se puede ver del lado derecho Tiffway 419 y del lado izquierdo Celebration. Es un tee de salida en la sombra. Y podemos ver que no solo Celebration tiene un color mucho más verde, sino que se ve una densidad mucho mayor en Celebration, que es la de la izquierda, con respecto al Tiffway 419, que es el de la derecha. Esa densidad mayor nos permite una mayor habilidad para recuperarse de los daños y sobre todo para evitar los daños producidos por los palos de golf. Next. The other characteristic I want to talk about is the drought tolerance. And drought tolerance is something really important, and it's becoming even more important than anything because a lot of cities have water restrictions now. So many years ago, Celebration was evaluated in San Antonio, Texas. And that was a study done by the University of Texas A&M and the San Antonio Water System.
the authority that takes care of the water supply in San Antonio. And they put together a study with 25 different varieties. And they let those 25 varieties grow first. And then they had a rain out shelter that would slide in and prevent from getting any rain, water from the rain. But first, they let those 25 varieties grow, and you can see on the picture there, there's like several squares. Those 25 varieties were replicated 8 times. So they had an 8 replication to get a really good standard, and the results were very impressive. Bueno, el siguiente estudio es un estudio que se hizo en San Antonio, que es una zona que tiene problemas de agua. En el estudio se quería evaluar el Celebration junto con otros 25 variedades de césped, su resistencia a la sequía. Lo que se hizo en el estudio es, en primer lugar, hacer crecer estas especies durante un año en forma ideal. Y una vez que estaban perfectamente verdes, se les suprimió el riego y se protegieron de cualquier tipo de lluvia con un techo corredizo que tenía unos sensores de lluvia, que en cuanto sentía lluvia se corría hacia acá. Lo ven allá atrás, el techo en este momento está desplegado. Estas 25 variedades se probaron en 8 repeticiones cada una. Por eso ustedes pueden ver varios cuadrados similares, porque son 8 repeticiones de cada una de las variedades. So after they grew it for almost a year with a regular water supply, they shut the irrigation off and they cut all the water for 60 days during the summer. And that was the hottest summer on record until that year. And so it was very hot, very dry. And after 60 days, most of the grasses were brown and just about to die. And Celebration was one of the few that had decent color, even after 60 days with no water. And you can see that on the picture, in the smaller picture there, there's a kind of a close-up for Celebration there. Bueno, una vez que tenían el césped perfecto, después de un año, como les decía, cortaron el sistema de riego y no se les dio agua durante 60 días. Después de estos 60 días, en una época de verano, caluroso y sin agua, la mayoría de los céspedes presentaban un aspecto marrón y prácticamente muchos de ellos estaban cercanos a morirse. Mientras que Celebration fue una de las únicas que logró mantenerse verde y fue la que mayor cantidad de verde logró demostrar en este estudio. Como ven en la foto chiquita de la izquierda, de la derecha, perdón, ahí se ven varios céspedes marrones y en el medio Celebration, que tiene bastante tenor de verde. Ha demostrado ser la que mayor capacidad tiene de retener color verde después de 60 días de sequía. So not only Celebration was the best grass between those 25 grasses tested during the drought period, but also it was the first one to fully recover after you put water back on. So after all the grasses were almost about to die after 60 days, they put water back on, and you can see on the picture on the right, Celebration was the first one to fully recover the green color even before all the other grasses were back green. No solo Celebration demostró ser el mejor césped en cuanto a retención de color durante el periodo de sequía, sino que una vez que finalizó el experimento de sequía y todos los céspedes estaban cercanos a desaparecer, se volvió a irrigar la zona, se les volvió a dar riego, y Celebration fue la que más rápido obtuvo una gran calidad de césped, como ven en la figura chiquita de la derecha abajo. Ahí pueden ver el color de Celebration, que es el cuadradito que ven allí, como fue la primera en recuperar la totalidad de su color verde. Another study that we decided to do is to evaluate how much fertilizer Celebration needs to stay green and grow well. And we found, we found out that the Celebration compared to Tifton 419 can use
half of the fertilizer and still maintain very good color and quality, and still produce good pieces of sod and block really well. So that's very important, not only for the end user, but also for whoever is producing the grass, because they can save on fertilizers during the growing season. Otro estudio que han hecho sobre Celebration es una evaluación en fertilización, una comparación entre Celebration y Tifton 419. Se lo ha fertilizado con la cantidad normal de fertilizante y reduciendo a la mitad y a un cuarto. Y Celebration demostró mantener un excelente color, el mismo color que el Tifton 419, incluso a dosis de la mitad de fertilizante. Además de mantener un excelente color, forma excelentes alfombras o panes de césped, y esto permite un uso más eficiente del fertilizante, no solo por parte de los consumidores finales, sino por parte de los productores de césped. This study was also important for who maintains the grass, because we found that if you're maintaining Celebration and you put too much fertilizer, you get too much growth, and that it's going to become a problem because you have to mow even more often. So we recommend that when using Celebration, you use less fertilizer to maintain decent quality and color, but at the same time, reduce the amount of mowing that you have to do. Otro aspecto que nos quiere destacar Roberto de este estudio, que para la gente que mantiene Celebration es importante no excederse en la cantidad de fertilizante como haría con un césped común, porque si lo hacen, Celebration empieza a crecer muy rápido y entonces nos vemos obligados a aumentar la frecuencia de corte para mantenerla de forma aceptable. Entonces, la recomendación es reducir las cantidades de fertilizantes, sobre todo nitrogenados, para, pese a tener un excelente color, no tener un crecimiento excesivo y tanta frecuencia de corte. So we also asked other universities to do a few more studies about the drought tolerance, and one of them was done by Clemson also, and they tested Celebration against Tiff Sport and even some zoysia grasses, and they also found that Celebration does well. It's a confirmation of the previous study, and it found that the Celebration does well in dry conditions because, again, it has a strong root system. The root system goes deep and uses the water more efficiently. So it's not that Celebration doesn't use water. It uses water, but it uses water more efficiently. Bien, otro estudio acerca de la tolerancia a sequía de Celebration incluyó más variedades de bermudas y además algunas variedades de zoysia grass. En este estudio también se comprobó que Celebration era muy eficiente a la hora de enfrentarse a la sequía, y no porque no use agua, sino porque es más eficiente en su uso. Su sistema radicular tan profundo le permite explorar mayor superficie y usar el agua de forma más eficiente. And the last one I want to talk a little bit is the research study that we asked to evaluate the recovery, because we noticed that the Celebration has a very fast recovery. And I'll tell you an interesting story right after we talk about this slide here. But this slide can show a little bit of the study that was done by University of Arkansas, where they evaluated the recovery and they produced artificial divots on the grass. And then they use a software program to look at the pixels and measure exactly how fast Celebration can recover. And you can see in 7 days, it went from almost 39% to over 80%. So that's very fast recovery for even for a Bermuda grass. El último estudio del que nos quiere hablar Roberto es un estudio que evalúa la recuperación de daños de la Universidad de Arkansas.
En este estudio se le generaban unos roturas como similares a lo que hace un palo de golf, que en césped se denomina divot. Esos divot hechos de forma artificial se los ponía a recuperar. Y mediante un programa que evaluaba píxeles, podían ver de forma exacta cuál era el porcentaje de cobertura de césped que íbamos a ver, que veíamos después de un determinado tiempo. Y en eso se puede ver que después de producir un divot en donde solo había un 38,9% de cobertura, en tan solo una semana se lograba tener una cobertura de tan solo del 82%, es decir, casi completa. Y Roberto quería también contarnos una experiencia que ha tenido con respecto a esta recuperación tan veloz de Celebration. Yeah, and the interesting story is coming from a golf course that they had a lot of traffic, a lot of people coming and using the facility there. And they have a very large driving range. And if you guys are familiar with driving range, they are an area where they chip the ball and they drive the ball. And they have lines, you know, the first line, people sit on that line and do their thing. And then once that line gets a lot of wear and divots, it becomes not good. So they move a little forward in the driving range and they establish another line so that the first one has time to recover. And then once that second line is bad, you know, they move to a third and a fourth one. And so they wanted to the first one to recover before they come back to that and play again. Well, this golf course, they used a celebration on the driving range, and the results they had were so good and so exciting that they were able to reduce from 4 lines to 2 lines only, because by the time they moved to the second line and the wear was done on the second line, the first line was already almost ready to go. So they were able to save on maintenance, and so they were very happy with that. Bueno, la experiencia que quería contarnos es una experiencia en un campo de golf que tenían una zona de práctica, un driving, en donde ellos durante el driving tenían líneas de juego. Cuando usaban una línea se empezaba a desgastar por el tránsito intenso y el pisoteo y por los divots que hacían los golfistas cuando pegaban en el césped. Entonces este golf lo que hacía es adelantar en la zona del driving esa línea un poquito para poder permitir que la línea anterior se fuera recuperando. Y normalmente tenían una rotación de 4 líneas y cuando salían de la 4ª línea volvían a la primera que ya estaba recuperada. Cuando cambiaron el driving por Celebration, esa rotación, esa recuperación de Celebration tan veloz les permitía pasar de 4 líneas que tenían inicialmente a solo 2 líneas. Entonces, jugaban en una línea, cuando esa línea se veía perjudicada, pasaban a una segunda línea y directamente volvían a la inicial. No requerían más 4 líneas, con lo cual ahorraban un montón en mantenimiento. So those are results of our studies that we use to justify and to help our producers to produce better grass. Like you see there, you know, it's a nice looking palette of grass, and use Celebration under different situations. Like the next picture is a shade in a house with some shade, and allow people to lay Celebration down and start using very fast, because it roots down really fast. And so that's an example of people just installing grass and playing right next to it, or golf courses that want to use the beautiful bluish green color to highlight some different scenarios there. Todas estas características de Celebration nos permiten brindarle a los productores de césped un césped que no solo produce excelentes alfombras o panes, de lo cual damos fe porque la verdad que son increíbles, sino que tiene grandes características que permiten al consumidor final poder disfrutarlo, como la tolerancia a la sombra,
o el enraizamiento tan veloz que le permite jugar, como se ve en la foto de la derecha, muy próximo a la instalación. Y por último, tener características que se adaptan perfectamente, por ejemplo, para los golfs, como se ve en la foto de abajo a la derecha. And so, combination of those characteristics, but especially the ability to do well in shade for Bermuda grass, and also the fast recovery, allowed Celebration to be used in several soccer stadiums in Brazil for the World Cup, for the Pan American Games before that, and so Celebration was successfully used in several golf courses also that has some shade, but particularly on the soccer stadiums that had problems with shade. And so I list here a few of the more important soccer teams in Brazil and in Mexico and in the US that they use Celebration. Todas esas características, pero especialmente la tolerancia a la sombra, que para una bermuda es algo muy particular, y su extraordinaria capacidad de recuperación y crecimiento, hacen que Celebration esté ya utilizándose en muchos de los principales estadios del mundo, especialmente en estadios de fútbol en donde las tribunas proyectan sombra, pero también en en campos de golf en donde muchas veces la sombra es un problema. Celebration se adapta muy bien y permite su correcto desarrollo. Ahí hay un listado de algunos de los estadios que hoy tienen Celebration. Celebration se ha usado en la Copa del Mundo de Brasil y también en los Juegos Panamericanos, y también en muchos estadios de México y de Estados Unidos. And I guess that's it. I guess we'll take some questions, and thank you again for the time, and I appreciate the opportunity. Bueno, Roberto nos agradece, nos deja su contacto y nos agradece la posibilidad de haber participado. Ahora vamos a realizar un par de preguntas que haya dentro del público. Roberto, we have some questions that Leandro is going to tell us. Jorge, vos si querés hacer la traducción, yo voy poniendo las más importantes que recibimos. En cuanto a resistencia de salinidad, si hay algún estudio hecho. Yes, Roberto, how about salinity tolerance? You have some study on that? I don't have a particular study on the salinity tolerance, but I can tell from experience that the Celebration was used in several homes and several areas near the beach, and that's very heavy salt there, and it performed really well. So I can't tell you in comparison with other grasses, but I know that Celebration does well in a big amount of salt. Bueno, ahí Roberto nos cuenta que si bien no hay estudios hechos con universidades, en la práctica él ha podido observar que Celebration se comporta muy bien en zonas salinas. Por ejemplo, él lo ha visto en zonas cercanas al mar, que son zonas de salinidad muy brava, Celebration logrando muy buena adaptación. Entonces nos dice que si bien no tiene comparaciones efectivas con respecto a otros céspedes, él sabe que se comporta muy bien. Y nosotros, te agrego acá, Leandro, que en Mendoza estamos probando en algunos campos deportivos que tienen algunos problemas de salinidad. Por ahora es una prueba muy nueva porque se inició en otoño, en donde parece estar dando buen resultado, pero queremos evaluar también el crecimiento. Perfecto. Hay otra que es respecto a la calidad de agua, Jorge, con respecto al pH y encuadrar dentro de la variedad en un general, más allá de que dijimos que es una bermuda, contá un poquito dónde la encuadrarías, porque está preguntando la gente si es perenne, si es anual. Contá un poco eso para aclarar. Roberto, first the question, then I will tell something to the people. The question is about pH. What can you tell us about pH
adaptation. So Celebration, the best pH range is between 6 and 7, maybe 5.5 and 7. It performs best in that range of a pH. Bueno, Roberto nos cuenta que con respecto al pH, Celebration tiene un rango óptimo entre 6 y 7, quizás entre 5.5 y 7, para quien preguntaba por el pH. Con respecto a la variedad, lo voy a aclarar yo, Celebration es un varietal de Bermuda. La Bermuda es una especie megatérmica, una C4, que como toda especie megatérmica entra en latencia en la época invernal. Si bien es un varietal, no tiene semilla comercial disponible porque si bien produce semilla, muy poquitas logran viabilidad y por eso no es económicamente viable obtener semilla, como pasa también con la grama baiana, que es un césped que aquí estamos muy acostumbrados, que si bien también produce semilla, no se logra viabilidad adecuada como para comercializarla. No sé, Leandro, si te parece que me está faltando algo aclarar de la variedad y querés compartir. No, Jorge, ¿cómo lo actuaríamos nosotros en cuanto a la resiembra? Sería más o menos como una bermuda, resembrándola en invierno, todo igual. Correcto, sí, sí. Es una especie equivalente a lo que es una bermuda o un Tifo 419. Mínima, te pregunto, Jorge, altura de corte, ya sé que lo pusimos en la filmina, pero vuelven a preguntar cuál sería la mínima altura de corte y bueno, nada, está puesto ahí Bueno, si quieren aclarar algo. Le pregunto a Roberto. Roberto, the last question about the high mow recommendation. Oh, the mowing height for Celebration that we recommend depends for sports fields and golf. I think that the 3/4 of an inch, that's the ideal. And I'm sorry, that's American. Okay, it's okay. But 3/4 of an inch, I've seen it as low as a 1/2 inch, still performing well. Obviously, you have to increase the maintenance there. And for parks and areas that have more shade, we recommend that you raise the mowing height. So that goes up all the way to 1.5 to maybe 2.5 inches if you have heavy shade. But if you have just a normal in sunlight, between 3/4 and 1.5 inches for residences and for sports, 3/4 of an inch, perhaps even lower if you have the maintenance. Bien, aquí lo podemos dividir, nos dice Roberto, en lo que es sombra, sol y lo que es deportes y casas particulares. Él dice que ha visto media pulgada comportarse muy bien Celebration, que estamos hablando de media pulgada, 12 milímetros, en lo que es deportes, pero la recomendación más usual es 3/4 pulgada, con lo cual estamos hablando de 18 milímetros de corte para lo que es deportes. En lo que es casas particulares, él se inclina por un corte un poquito más alto, que habla de 1 pulgada, que son 25 milímetros, hasta 1,5 pulgadas, que tendríamos 37 milímetros, 3,7 centímetros. Y en las zonas de sombra, él recomienda elevar la altura de corte para proveerle al césped una mayor cantidad de lámina foliar para una mayor capacidad fotosintética. Entonces llevar el corte a no menos de 1,5 pulgadas, que estaríamos hablando de lo que dijimos recién, 3,7, y hasta 2 pulgadas o 2,5 pulgadas, es decir, entre 5 y 6 centímetros de altura. Una mejor, para terminar y no hacerla muy larga, si hay algún estudio con respecto a enfermedades, a resistencia a enfermedades, o se comporta normalmente. Roberto, here they are asking about resistance of not with fungus resistance. Yeah. Okay. As far as a disease resistance. Disease. Yes, that's the word. Yeah.
Celebration has a very good disease resistance. It will get some rhizoctonia eventually. It's not 100% resistant, but you can outgrow it very fast. And because Celebration grows so fast, if you use a fungicide, it can outgrow the problem really fast. So it's very rare, but it could happen in some situations where you have too much moisture or lower temperature. You could see some rhizoctonia. Bueno, ahí Roberto nos dice que es muy bueno Celebration en cuanto a los problemas de enfermedades, pero que ocasionalmente podría llegar a tener problemas de rhizoctonia en algunas condiciones de alta humedad o muy baja temperatura. Yo quiero aclarar que esto se puede ver quizás eventualmente en un caso de mantenimiento tipo césped deportivo. Es muy raro que esto suceda en un mantenimiento de hogar. Pero que la velocidad de crecimiento de Celebration hace que si eventualmente apareciese algún problema de rhizoctonia, se recupera muy rápido después de las aplicaciones de fungicidas. Bueno, thank you, Roberto. Thank you very much. If I can, I just want to add something real quick in terms of the maintenance of Celebration. I think it's important everybody keep in mind that when you're maintaining Celebration, if you are on a sports field area, you need to verticut a lot to remove the excessive thatch production. That's very, very important. So not only mow the grass, but also verticut to remove the excessive thatch. And if you're on a shade situation, a lot of times there are questions of should I use a Grama Baiana or even Celebration. I will say this: if you have a problem with shade and wear, probably Celebration your best bet. But if you have only shade, perhaps the Grama Baiana is the more indicated. And just to kind of be clear on that, because Grama Baiana does have a better shade tolerance compared to Celebration. But if you have problems with wear, you need to consider Celebration. Bien, Roberto nos quiere aclarar dos cosas. Empiezo por la última de las que nos habló, que es en cuanto a la tolerancia a la sombra. Él le gustaría aclarar que siempre la gente pregunta hasta cuánto de sombreado tolera Celebration, y él considera que Celebration hoy por hoy es la mejor opción para tolerar sombra bajo condiciones de alto tránsito o alto pisoteo. Que si habláramos nada más que de sombreado sin pisoteo, quizás la Grama Baiana se comporte un poquito mejor, pero hablando de sombreado y pisoteo, cree que Celebration es superior. Y después también quería hacer una aclaración con respecto al césped deportivo. Él nos dice que debido a su alto poder de crecimiento y recuperación, es muy importante en el plan de mantenimiento del césped deportivo el corte vertical. Entonces, no solo la frecuencia de corte, sino tener buenas aplicaciones de corte vertical para mantener a raya ese crecimiento, esa tasa de crecimiento tan alta que tiene Celebration. So, Roberto, thank you, and we will continue with the presentation. At the end, if you have time, perhaps we could make some questions more, and if you don't have time, we will answer it. Thank you very much.